Bueno, vamos a mirar este ejercicio propuesto que busca ver cómo se relaciona el cuantificador existencial universal este aquí con la O y con el I, si se distribuyen, ¿no? Y lo mismo en este siguiente es con el existencial. Si el existencial P de X o Q de X, si existe un X tal que P de X o Q de X, es equivalente a decir existe un X tal que P de X y existe un X tal que Q de X. Eso es lo que se preguntan en estos ejercicios. ¿Sí? Entonces tenemos estas proposiciones. Nuestros elementos fundamentales son: para todo X, P de X, ese es P, para todo X, Q de X, R, una nueva relación que es como introducir el O aquí adentro, más bien, sí, cojo para todo X, P de X o Q de X, entonces me pregunto, oiga, ¿será que esto es lo mismo que para todo X, P de X o para todo X, Q de X, se distribuye el para todo? Y lo mismo con el I, esta otra acá. Y las preguntas son referentes a esas. No lo vamos a resolver todo porque ese es el trabajo sencillo. Vamos a dar los bosquejos, ¿no? Aquí lo mismo con el existencial. Entonces, tenemos estas dos, por ejemplo, con el para todo. Para todo X y para todo se cumple P de X o Q de X. Y suponemos que también se tiene esta otra. Para todo X se cumple P de X y Q de X. Y nos preguntamos entonces, oiga, independientemente de estas, ¿qué? Por ejemplo, aquí sale más o menos. Si para todo P de X o si, para acá. A ver, si para todo X se cumple P de X, necesariamente para todo X se cumple P de X o Q de X. Esto es muy, muy, muy sencillo. Válido. Pero de aquí para allá no. Ni siquiera con los dos, ni con uno O. Para todo P de X y O Q de X, me implica que para todo X, P de X, no. Un ejemplo ahí que me gusta es: para todos los humanos o son hombres o son mujeres. Pues no quiere decir que todos sean hombres, ni que todos sean mujeres, o que ni siquiera que o todos son hombres o todas son mujeres, no. Entonces aquí se ve que no. Lo mismo nos podemos hacer la pregunta con el I. Y si se cumple se cumplen estos dos, ahí cambia la cosa. Bueno, y podemos pasar también al existencial, la misma vaina. ¿Eh? La misma cosa aquí. Tenemos estos dos. Entonces, puedo echar para acá, puedo echar para allá. Tengo los dos independientes. Entonces, comparo. Si existe un X tal que P de X, me voy a hacerlo este pedacito aquí, o Q de X, necesariamente
O bien, no quiere decir que existe un X tal que P de X, no. Tampoco quiere decir que existe un X tal que Q de X, no, solitos no. Pero sí un O. Entonces de aquí para abajo, el O es válido. Así. Si cumple que hay un tipo que es bondadoso o es inteligente, entonces debe existir alguno que es bondadoso o debe existir alguno que es inteligente. Y al revés también. Si existe uno de estos o existe uno de estos, entonces existe uno que cumple esto o esto. Entonces esta sí es equivalente. Cambio aquí no. Aquí pasa lo mismo, ¿no? En esta de acá, esta implicación no implica ni siquiera el O. No sé si aquí sí. Aquí uno quisiera colocar un I aquí en medio. Un I. Claro, si existe un X tal que cumple P de X y Q de X, entonces necesariamente existe un X que cumple P, el mismo. Y existe un X. Y existe un X que cumple esto. Al revés, si existe un X que cumple P de X y existe un X que cumple Q de X, ¡no! No quiere decir que haya uno, porque puede ser que el que cumpla esto no sea el mismo que el que cumple esto. Entonces para acá, esta no se tiene. No, esta sí. Las relaciones entre ellas salen de alguna de ellas porque uno puede traducir. Entonces digo que las relaciones entre el cuantificador existencial y la conjunción, por ejemplo, nos puede ayudar para encontrar relaciones entre el cuantificador universal y la disyunción o la conjunción puede ser. Por ejemplo, aquí, entonces yo parto de esta relación. Hay que partir de todas maneras de lo siguiente, lo voy a colocar acá, que es como lo clave, la definición. La relación entre el cuantificador universal y el existencial, ¿no? El exist se define como en términos del existencial, ¿no? Es tenemos esto. Decir que existe un X que cumple P de X es lo mismo que negar que todos los X no cumplan P de X. Ese es un principio básico. Vamos a subrayarlo por acá. Y necesariamente entonces negar que exista un X tal que falso P de X es lo mismo que decir que para todo X P de X. Uno podría definir el para todo en términos del existe, como aquí como estamos haciendo el existe en términos del para todo, convenientemente. Entonces vamos a partir de esta de aquí. Lo vamos a hacer como a mano. Parto de esta. Sé que existe, es válido que existe un X tal que P de X y Q de X implica que existe un X tal que P de X y existe un X tal que Q de X. Esto es un ejercicio ahí de pura mecánica. Entonces,
niego aquí para llegar para todo. Entonces acordémonos de que cuando usted tiene P implica Q, P implica Q, aquí. Es lo mismo que lo que llamamos contrarrecíproca, es equivalente a no Q implica no P. ¿Ah? Entonces niego acá y invierto esto y me queda falso, niego esta, falso, que existe un X, que hubiera podido hasta copiarlo, ¿no? Digo, lo hacemos así, tal que P de X y existe un X tal que Q de X. Este falsedad de aquí implica por la contrarrecíproca que es falso que exista este. Vamos a ver si somos capaces así. Corte y pegue este pedacito. Y le meto aquí los paréntesis. Listo. Ahora niego las cosas que están adentro. En lugar de colocar P de X, coloco falso P de X. Y en lugar de colocar Q de X, coloco falso Q de X. Entonces me queda lo mismo aquí. Copiamos todos. Sí. Entonces me queda. Voy a copiar casi lo mismo. Falso. Que existe un X. Tal que sea falso P de X. Y existe un X tal que sea falso Q de X. Eso implica que es falso que existe un X tal que P de X y que falso P de X y falso Q de X. Paréntesis. Y así. Cambié el P de X por falso P de X, el Q de X por falso Q de X en todas partes. Ahora, entonces, entra este falso aquí adentro. Entonces, tenemos un I aquí, entonces es con un O, porque falso P y Q es falso P o falso Q. Entonces aquí me queda falso. Existe un X tal que falso P de X o falso existe un X tal que falso Q de X. Y ya casi. Esto implica que es falso, aquí no lo meto todavía, que existe un X y este falso P y falso Q es lo mismo que un solo falso, pero con un O. Falso PX o Q de X. ¿Por qué? Que no se cumpla este y no se cumpla esto quiere decir que no se cumpla uno de los dos. O sea que se cumple, que es falso es falso que no se cumpla ninguno. Es lo mismo que decir que es falso que se cumpla alguno. Y sigo. Aquí me falta un paréntesis, sí. Entonces ahora sí, tengo aquí
Este de aquí ahora sí utilizo esta traducción de acá. Entonces, falso que existe un X, tal que falso P de X, eso significa que para todo X, P de X, o para todo X, Q de X. Y eso implica, según esto, que es falso que existe un X que sea falso eso, o sea que para todo X se debe cumplir lo de aquí adentro, P de X o Q de X. Y sí, ya, esta era la que queríamos llegar, esta es donde queríamos llegar, es esta, ¿no? Que si yo tengo esto, dos cuantificadores son universales, unidos con un O, el mismo cuantificador, es lo mismo. Y esto aquí puede usted poner una variable aquí y aquí otra, la junta por una misma, claro, está en el mismo universo, y entonces deduce que existe, que para todo X se cumple lo uno o se cumple lo otro, porque ¿qué está diciendo? Para todo X, P de X, o para todo X, Q de X. Entonces todos los X tienen que cumplir o este, y es esto de acá. Al revés no se tiene. Pero entonces deducimos, lo importante es esto, de que del existe con un I se implica dos existes con un I. De eso deducimos que el para todo con un O, dos para todos con un O, implica un para todo con un O interno. Y así salen las leyes que rigen estas cosas, ¿no? Que es lo que ustedes tienen que entender resolviendo este ejercicio.